Hola, soy José Ignacio Llorente y os doy la bienvenida a esta sesión de presentación de la asignatura de Análisis de Estados Económico-Financieros del Máster Universitario de Auditoría de Cuentas de la Universidad a Distancia de Madrid, correspondiente al curso académico 2019-2020, correspondiente a este primer semestre que empieza el 7 del 10 de 2019. La sesión está siendo grabada y tenéis el enlace a la misma disponible en el primer bloque de el aula virtual para que lo visualicéis cuando deseéis. Del mismo modo, el documento que tenéis en pantalla es la guía docente de la asignatura. Disponéis de un enlace a la misma en el primer bloque también del aula virtual y os recomiendo encarecidamente que os la descarguéis y que la leáis con atención, pues la misma incluye normas y recomendaciones para cursar con éxito la asignatura. Esta asignatura es obligatoria, tiene 4 créditos, se incluye dentro del módulo de otras materias contables, corresponde a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, empieza el 7 del 10 de 2019 y finaliza el 15 del 12 del 2019. El profesor de la asignatura soy yo, José Ignacio Llorente Olier, y podéis contactar conmigo a través de los siguientes métodos. Tenéis ahí el correo electrónico joseignacio.llorente@udima.es, teléfono de tutorías telefónicas 91 444 49 20, la extensión 4941, cuando los viernes de 12 a 13:30. Y además podéis contactar conmigo a través de los foros de la asignatura dentro del aula virtual, a los cuales os tenéis que suscribir entrando dentro del foro y darle suscribiéndose a ese foro, y también a través del sistema de mensajería instantánea de la universidad. El método que se recomienda desde la universidad es el de los foros. ¿Por qué? Porque el foro es un método de aprendizaje colaborativo, dado que una vez que estoy suscrito voy a ver cualquier duda planteada, evidentemente por mí o por cualquier otro alumno, y después las respuestas que dé el profesor o los comentarios que pueda hacer otro alumno. Eso es importante porque eso me permite, bueno, pues a lo mejor darme cuentas de dudas que tenía pero no me he atrevido a preguntar, o incluso preguntas que no se me habían ocurrido y que, bueno, pues luego pueden tener sentido a lo largo del estudio. Algunas cuestiones con referencia a la información básica de la asignatura. El texto, el manual con el que nos vamos a guiar es el titulado Análisis de Estados Económico-Financieros, editorial CEF, segunda edición del año 2017, y el autor soy yo, José Ignacio Llorente Olier. Requisitos para poder presentaros al examen. Hay que tener aprobado el 75% de los controles y el 50% de las AECs. El curso consta de 3 actividades de aprendizaje, 3 actividades de evaluación continua y 3 controles. Dado el número de pruebas que tiene esta asignatura, será necesario tener aprobados los 3 controles de la asignatura, tener aprobadas al menos 2 AECs de la asignatura. Las actividades de aprendizaje, luego comentaremos cuánto pesa cada uno, son de realización voluntaria, pero aportan un 10% de la puntuación de la asignatura. Sin estos requisitos, uno no se puede presentar al examen. El examen final es obligatorio, presencial y eliminatorio. Sin la aprobación del examen no se puede aprobar la asignatura. Todos los exámenes, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tendrán las siguientes características. El examen consta de 2 partes. La primera parte pondera un 40% de la nota, esto es 4 puntos sobre 10, y es un test de 10 preguntas, cada una de ellas con 4 posibles respuestas, de las cuales solo una es correcta. Cada una de ellas vale 0,4 puntos. Segunda parte pondera un 60% de la nota y son, por tanto, 6 puntos sobre 10. Se trata de un caso práctico que vale 6 puntos, puede estar desagregado en distintos apartados, pero en su conjunto ese caso práctico vale 6 puntos. Fechas límite de entrega y pruebas de evaluación. Las actividades de aprendizaje 1, 2 y 3 y los controles están abiertos hasta la fecha de la finalización de la asignatura, el 15 del 12. Esto es, desde el 7 de octubre al 15 del 12 podéis entregar las actividades 1, 2 y 3 y también, voy un momento para adelante, los controles hasta el 15 del 12. Por otra parte, las actividades de evaluación continua se entregan escalonadamente, son las que más peso tienen, también aclaro. La primera, el 3 del 11 del 2019, hasta esa fecha inclusive. La segunda hasta el 17 del 11 de 2019, hasta esa fecha inclusive. Y en tercer lugar, hasta el 8 del 12, la tercera actividad, hasta el 8 del 12 del 19. En los controles y en las actividades de aprendizaje implica lo que comento ahora porque están abiertos hasta la fecha límite, hasta el 15 del 12. Pero las actividades de aprendizaje, si se entregasen fuera de plazo, se podrían entregar, pero conllevarían penalizaciones. ¿Cuánto? Retrasos en la entrega inferior a 15 días sería una pérdida de 2 puntos. La máxima nota que se podría sacar es un 8. Retrasos en la entrega mayor de 15
15 días implicaría una nota máxima de la actividad de 6 puntos, una penalización de 4 puntos. Se publicará en el aula central de grados la fecha prevista para el examen presencial. Sabéis que podéis elegir entre 2 fechas y bueno, pues para la realización del mismo. Algunas palabras sobre la asignatura, sobre lo que sería su contenido. Mirad, la creación de valor constituye el objetivo principal de cualquier directivo de empresa. Dicho proceso es escrutado por los analistas financieros, cuyos informes pues tienen un impacto decisivo en las valoraciones de los negocios llevadas a cabo en los mercados financieros. Así, el trabajo de los analistas financieros, basado en la realización de proyecciones de flujos de caja, requiere de información útil como la disponibilidad de planes de empresa y datos sobre la marcha de las compañías. A este respecto, bueno, pues la información contable es un pilar fundamental para dicho trabajo. El análisis de los estados económico-financieros, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujo de efectivo, podemos incluir también la memoria, es esencial para poder entender la actuación esperada de una compañía, ya que informa sobre su comportamiento en su pasado reciente. Pero no solo son los analistas financieros quienes están interesados en conocer y estudiar estos estados. Otros agentes, como son los propios accionistas, directivos, empleados, hacienda pública, también lo están. El registro de los hechos económicos y financieros se hace, lógicamente, mediante el lenguaje contable y su plasmación en estos estados permite a todos los agentes interesados obtener una información extraordinariamente relevante para la toma de decisiones. La asignatura de análisis de estados económico-financieros tiene como objetivo posibilitar a los alumnos la comprensión e interpretación de los estados financieros que hoy en día debe elaborar cualquier sociedad mercantil. El alumno adquirirá conocimientos y habilidades para responder, tras el estudio de los estados económico-financieros de una empresa, a las preguntas clave que se le plantean a un analista. ¿Cuál es la estructura de los estados? En concreto del balance, la estructura económica es a qué dedica la inversión disponible y cómo se financia, esto es la estructura financiera. ¿Cuáles son sus ingresos y su estructura de coste? Ambas cuestiones responden lógicamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Cuán líquida es la empresa? Cuestión básica que estudiaremos a través de 3 herramientas: los ratios, el equilibrio entre fondo de maniobra y las necesidades operativas de fondos, y el periodo medio de maduración. Después, en el siguiente tema veremos cuán rentables son los activos de la empresa, esto es la rentabilidad económica, y cuán rentable resulta la empresa para sus propietarios, la rentabilidad financiera. Posteriormente, muy importante, quizás el tema más importante de toda la asignatura, cómo son los cash flows que genera su naturaleza y volumen. Aquí estudiaremos los flujos de la explotación, los flujos de la inversión y los flujos de la financiación. Recordando que la suma de los flujos de la explotación y financiación nos dan quizá la variable económico-financiera más importante de la empresa, que es el flujo libre de caja o free cash flow. Por otra parte, el alumno al final del estudio estará en condiciones de realizar proyecciones de estados económico-financieros, de analizar estados de grupos consolidados y de realizar análisis completos de forma estructurada, disponiendo de referencias sectoriales. A continuación tenéis aquí, de acuerdo a los programas aprobados por el Ministerio para la Universidad, para este máster, las competencias generales, las competencias transversales, las competencias específicas y los resultados de aprendizaje. Ya digo, quedan para vuestra lectura. Pero mirad, si a mí me preguntasen cuál es el objetivo para mis alumnos de este máster, os diría que después de haber cursado la asignatura, con el desarrollo conceptual, con la elaboración de hojas de cálculo para preparar los distintos análisis y con la estructura de análisis de comentarios que vamos a ir viendo, estéis en disposición en un tiempo de una jornada y media de trabajo de realizar cualquier análisis con un correcto diagnóstico y propuesta de toma de decisiones de la empresa que sea. Seáis analistas internos, esto es de vuestra propia empresa, seáis analistas externos y solo podéis acceder a la información publicada. Por tanto, ese es el objetivo. Más allá de que los exámenes os salgan bien, de que curséis con buena nota la asignatura, lo principal es que la misma os valga y la incorporéis a vuestro acervo de herramientas profesionales. ¿Metodología para esto? Bueno, pues lógicamente la metodología adoptada a esta asignatura para el aprendizaje y evaluación de contenidos se encuentra adaptada al modelo de formación continuada y a distancia de la UDIMA. Por suerte, la tecnología ayuda cada vez más, luego hablaremos un poquito más de los materiales y bueno, pues estudiar a distancia no es tan árido como era hace 40 años.
Pero estudiar es duro y hacerlo a distancia cuando lo tengo que compaginar con un trabajo pues resulta mucho más difícil. Además de utilizar los distintos medios que la universidad pone a vuestro alcance, os diría que el éxito principal el secreto principal para el éxito es la regularidad. Es decir, que estudiáis diariamente. Que estudiáis diariamente, aunque sea un ratito, aunque sea media hora, para mirar unas páginas de teoría o hacer un supuesto o ver un ejemplo. Pero esto es preferible, bueno, pues a pegarse una panzada el domingo antes de que cierre la actividad bueno, encerrarse un fin de semana antes del examen. Eso pedagógicamente os va a valer para poco. Bien. Efectos pedagógicos, decir que las unidades 1 y 2 del manual no son lectivas, su estudio es voluntario, no obstante sí que se recomienda porque en la primera pues se da una visión general de lo que sería la disciplina del análisis de estados económico-financieros, ya digo, sobre la base de la idea principal, la idea sobre la que pivota el curso, que es la creación de valor. Y la segunda, bueno, pues se ven específicamente de una manera rápida los estados económico-financieros y también las principales cuestiones de la reforma contable del año 2007 que dio lugar al Plan General de Contabilidad. El orden de estudio de las unidades se plantea en dos bloques. El primero corresponde a las unidades 3, 4, 6 y 7, donde se aborda respectivamente el análisis de balance, el análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias, de la liquidez y de la rentabilidad. El segundo corresponde a las unidades 5, 8, 9 y 10, donde se abordará el análisis de estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, análisis integrado de estados económico-financiero y análisis de estados consolidados. Además del estudio, bueno, pues disponéis de los supuestos voluntarios en la carpeta que se os han enviado, ya digo, no son lectivos, y las actividades a realizar, como he comentado antes, hemos hablado un poquito al principio, son 3 controles. Primero corresponde a las unidades 3 y 4, el segundo corresponde a las unidades 6, 7 y 5 y el tercero corresponde a las unidades 8, 9 y 10. Cada control tiene 2 intentos y, ya digo, queda reflejado en vuestro expediente la nota más alta de ambos. 3 actividades de aprendizaje. La primera es de presentación, la primera semana, que corresponde pues a que mostréis cuál es vuestra formación académica, vuestra trayectoria profesional, el interés que tenéis en el máster y en la asignatura. Hay una segunda actividad de aprendizaje que consiste en un glosario, es una actividad colaborativa en la que cada uno tendrá que subir, bueno, pues utilizando distintas fuentes, un término, un concepto visto en la asignatura. Y la tercera, bueno, pues es un tipo test, unas preguntas de test similares a las de los controles, con 4 posibles respuestas, de las cuales solo una es correcta, con la particularidad que esa tercera actividad de aprendizaje no tiene límites de intentos frente a los controles. Los controles, ya digo, los podéis hacer, no tienen límite de tiempo tampoco, pero sí tienen 2 límites de intentos. Entonces, los controles podéis hacer cuando deseéis, con el material, contestar algunas preguntas, cerrar el control sin enviarlo y luego volver pues más adelante a ese mismo control. Una vez que yo le doy a enviar, entonces sí, ya queda reflejada la nota que he sacado. ¿De acuerdo? Desde la primera semana tenéis que conocer el detalle de la guía docente con la planificación de actividades y acceder al aula virtual. Sí comentar que, bueno, pues yo todas las semanas os voy a poner un mensaje en el foro de tutorías de la asignatura indicando qué lecciones hay que estudiar y cuáles son las actividades a realizar. Para ello, insisto, tenéis que suscribiros al foro de tutorías de la asignatura. En ese mismo foro podéis plantear, ya digo, las dudas específicas que bueno, pues pueden ser comentadas y consultadas por el resto de los alumnos. Aproximadamente, de acuerdo a los créditos, a los 4 créditos que tiene la asignatura, bueno, pues el estudio de las 10 unidades os ocupará unas 40 horas, la realización de las actividades formativas, las 3 AECs, los 3 controles y las 3 actividades de evaluación continua, pues os llevará aproximadamente unas 45 horas y además se requieren 15 horas adicionales para repasar antes del examen. Con respecto a los materiales didácticos, además del libro de texto que ya os he comentado, tenéis aquí en la guía una serie de bibliografía que creo que puede resultar de interés. Si alguien quiere profundizar en algún aspecto determinado, pues que me lo comente y le indicaré bibliografía al respecto. Por otra parte, en el aula virtual tenéis también en PDF todas las unidades del libro de texto, tenéis también en PDF pasado de PowerPoint presentaciones de todas y cada una de las unidades
unidades, y también tenéis una serie de hangouts, vídeos y hojas de cálculo explicando, bueno, pues distintos temas, distintas lecciones o ejercicios, bueno, pues como es el cálculo de la rentabilidad o, bueno, pues los porcentajes o también hangouts para la preparación de las actividades. Todo ello es complementario del libro de texto. Aquí ya digo, tenéis a continuación este cronograma que debéis tenerlo, imprimirlo y consultarlo, donde semana a semana se ve, por ejemplo, en esta primera, lo que corresponde, que es el estudio de las 3 primeras unidades, sabiendo que la 1 y 2 no son lectivas, pues introducción al análisis de los estados económico-financieros, introducción a los propios estados económico-financieros, la reforma contable y plan general, y luego la tercera, que es el análisis del balance. ¿De acuerdo? Y además, bueno, pues tenéis este primer foro de participación, de presentación, que es una actividad de aprendizaje desde el 7 del 10 al 15 del 12, con el tiempo orientativo que os puede llevar. Bien, ya digo, todo esto para todas las unidades, de 1 a 10. Y algunas cuestiones adicionales. El sistema de evaluación, las actividades de aprendizaje pesan un 10%, los controles un 20%, las actividades de evaluación continua un 20%, el examen final presencial un 50%. Aquí tenéis, ya digo, el detalle de un poco una descripción general de las actividades que ya he comentado. Las actividades serán corregidas en el plazo de 10 días con posterior a la entrega. Tengo el siguiente sistema. Doy 2 oportunidades al alumno. En una primera, pues el alumno entrega la actividad, yo la corrijo y la retrocedo con un feedback detallado de los errores cometidos. ¿Para qué? Pues con el fin de que el alumno en una segunda oportunidad pueda corregir dichos errores y optar también a una mejor calificación. Obviamente, quien tiene errores en la primera entrega no va a sacar un 10, pero puede sacar una buena nota si es que corrige dichos errores. Objetivo principal, aprender. Y, bueno, pues también sabed que se da un plazo de 12 horas adicionales al cierre de los buzones de las actividades de evaluación continua, tal que si los buzones cierran, y siempre es así, un domingo a las 23:59 de la noche, pues hasta el lunes a las 12 del mediodía, hasta el día siguiente, pues va a poder entregar esta actividad sin penalización. Cuando se cierren los buzones, ya posteriormente, no se permitirá entrega de actividades. Ya he comentado, digamos, las características del examen final presencial. Para el mes de septiembre, digamos, se deben cumplir los mismos criterios y requisitos que para la convocatoria ordinaria. De las penalizaciones ya hemos hablado y del sistema de calificación, es decir, que de 0 a 4,9 es suspenso, de 5 a 6,9 es aprobado, de 7 a 8,9 notable y de 9 a 10 sobresaliente. Teniendo, ya digo, al menos un 5 en las actividades formativas para poder presentarse al examen, pues hay que sacar al menos un 5 en el examen para poder aprobar la asignatura. El examen, ya digo, es eliminatorio. 3 últimos temas. Originalidad de los trabajos académicos. La universidad se ha dotado de un software antiplagio y este software nos ofrece, detecta coincidencias de las entregas realizadas por alumnos con otras entregas internas en la universidad, tanto de la propia aula como de otras aulas del máster, como de otros másteres, como grados también, y como tanto de este año como de años anteriores, ¿de acuerdo? Y además coincidencias externas con otras fuentes. Un plagio supone un suspenso, es un desdoro desde el punto de vista académico, pero os diría que sobre todo, pues el plagio supone que quien lo ha hecho no ha aprendido. Ya digo que este, pues finalmente debe ser el objetivo para el máster. Por tanto, por favor, utilizad fuentes originales y no copiéis. Adicionalmente, también muy importante, cuidado por favor con el lenguaje. Tanto la ortografía como la sintaxis deben ser impecables en un informe de estas, en un trabajo académico y en un trabajo y evidentemente, bueno, pues una entrega profesional. Ortografía y sintaxis deben ser correctas porque ya digo, bueno, pues digamos minan la presentación realizada por muy bueno que sea el contenido. No es admisible, ya digo, en estos niveles ni los errores ortográficos ni de sintaxis. Por otra parte, cuando haya sesiones abiertas de Blackboard Collaborate, bueno, pues el alumno que participe da su consentimiento para ser grabado de forma implícita y para que se registre su participación audiovisual. Y finalmente, bueno, pues durante las semanas previas al examen, la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad os remitirá un enlace
para la realización de una encuesta de satisfacción del estudiante. Es muy importante que la rellenéis. Para nosotros es la mejor manera de aprender. Además de ser alumnos y por ello vais a ser exigidos, sois clientes y merecéis el mejor trato. Por tanto, bueno, pues ya digo, participad en estas encuestas, pero también os digo una cosa, no esperéis si tenéis cualquier queja, cualquier duda o no sé, cualquier pregunta al final del semestre para hacerla. Es decir, planteadla en primer lugar al profesor correspondiente, a la coordinadora académica y desde luego también tenéis instituciones a vuestra disposición como es la defensora del estudiante en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto tenedlo en cuenta con el objetivo, ya digo, de que el máster os resulte de utilidad y le saquéis todo el provecho posible. Únicamente al final, sabed que en la guía docente aparece una matriz de asociación de competencias y actividades formativas en la cual se detallan competencia por competencia pues el cruce con las distintas actividades a realizar, que queda para vuestra disposición. Y por mi parte, nada más, desearos muchísima suerte para el semestre. Espero que os vaya muy bien. Contactad conmigo siempre que deseéis. Y bueno, pues os deseo el mayor de los éxitos y os mando un abrazo muy fuerte. Y sin otro particular, pues vamos a dar por finalizada esta sesión. Un abrazo.